Acá está. Hola, buenas noches. Seguimos ahora con un invitado en piso, Manuel Zelaya, analista también, docente universitario de la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, venimos ya conversando desde hace un ratito. Sí. El sábado, ¿cómo? Poco que agregar con todo lo que... Sí, realmente Graciela es clarísima, muy conocedora del tema. Empecemos por la misma pregunta. ¿Qué pensaste el sábado cuando te enteraste que había una nueva guerra? Bien, la verdad que me llamó la atención porque de hecho en la clase que doy en cuarto año de Relaciones Internacionales, hacía muy poquito habíamos hablado de Medio Oriente y habíamos hablado justamente cómo en los últimos años, más allá de que había inestabilidades en la región y digamos el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí o islam-judaísmo, digamos, porque tiene como varias aristas que son todas distintas, siempre está latente, esos conflictos, digamos, siempre están. Dentro de todo, se había logrado cierta estabilidad en donde, más allá de algunas acciones ofensivas por parte de Israel hacia algunos grupos de la Franja de Gaza, estaba bastante estable. Entonces, la verdad me llamó la atención ver que de pronto jamás había logrado, digamos, trascender las fronteras de Israel con de tal... semejante manera. Con, además, exactamente, ¿no? Exactamente, sobre todo porque había... básicamente lo que ocurrió en Medio Oriente, porque estaba relativamente estable. En algún punto porque tanto Estados Unidos como China tenían interés porque la región esté estable, ¿no? Estados Unidos por una cuestión, en realidad los dos en buena medida por la estabilidad del comercio internacional. Fundamentalmente China hacía muy poquito tiempo había mediado para lograr un acercamiento, justamente Graciela recién hablaba de eso, entre Arabia Saudita e Irán, que son los dos grandes líderes del mundo islámico, ¿no? Arabia Saudita, un país sunita, Irán, un país chiita, básicamente como pensar entre católicos y protestantes. Exacto. Es una simplificación, ¿no? Pero como para que podamos identificar, pero los dos pretenden el liderazgo del mundo musulmán. Y en este caso, Irán había logrado ese acercamiento histórico porque desde hace tiempo que hay una suerte también de medio, no una guerra fría, pero sí una guerra a través de guerras proxy, sobre todo con lo que había sido la guerra de Yemen, en donde, digamos, Arabia Saudita e Irán no se enfrentan de manera directa, pero sí se enfrentan en otras regiones. ¿Por qué China hace esto? Para, en algún punto, minimizar las primas de riesgo del comercio internacional. Básicamente, cuando uno comercia, el seguro te cobra en base a qué tan riesgoso considera que está el ámbito, digamos, en donde vos estás comerciando. Y Medio Oriente es fundamental para China, principalmente por el precio del petróleo y el gas. China es un país que demanda recursos energéticos, sobre todo hidrocarburíferos, muy grande, por eso que China es el gran impulsor de la transición energética, no en lo discursivo, pero sí en lo práctico, sobre todo en el desarrollo de tecnología, y entonces necesitaba una región estable. Mientras que Estados Unidos, en algún punto, se va de Oriente Medio para centrar sus recursos en Asia. Pero en ese irse de Estados Unidos también disminuye la beligerancia, sobre todo de Irán, buscando como revisar el sistema, cambiar el status quo en donde Estados Unidos, a través de una serie de alianzas y sobre todo de muchas bases militares, había estabilizado esta región. Y de pronto pasa este conflicto que la verdad, al menos yo, no me lo veía venir. ¿Cómo pensás que puede repercutir en Argentina, un país en el que sufrimos dos atentados contra la AMIA y contra la Embajada? Sí, y bueno, yo creo que a nosotros como argentinos, siendo que hay una comunidad judía muy grande, la verdad es que nos repercute de otra manera. Todo atentado que no ha sido resuelto en la justicia. No, y por ejemplo el caso AMIA no está claro que ocurrió todavía. Totalmente. Y hay algunos, digamos, dentro de involucrados, los mismos que vemos ahora, Irán financiando. Claro. El principal involucrado, si yo no recuerdo mal, en el atentado de AMIA, o el principal sospechoso era Hezbollah, ¿no? Más relacionado con Líbano que con Hamas. O sea, Hezbollah actúa más en la zona de los Altos del Golán, en el norte, mientras que Hamas más en el sur. Y en Cisjordania también actúa Hezbollah, aunque Hamas también hay. Y la verdad, yo creo que nosotros, y eso es algo sí que me parece importante, a nosotros nos salva la irrelevancia que tenemos como continente en algún punto. Hay un texto de Andrés Malamud y Luis Schenoni, que son dos politólogos argentinos, en los que ellos hablan de la creciente irrelevancia de América Latina, que nosotros diríamos en principio que eso es malo, porque nos deja una situación de marginalidad,
pero también habla de que estamos menos expuestos a estos riesgos sistémicos, ¿no? En algún punto. Yo no sé qué objetivo estratégico hay hoy por hoy para, digamos, definir la posición de Argentina dentro de un conflicto internacional. Esto no es los 90 donde teníamos la guerra del Golfo, ¿no? Donde me parece que hoy por hoy no se demanda, digamos, en términos sistémicos, me parece que todavía no se demanda un posicionamiento de Argentina. Veremos, porque de nuevo, el terrorismo tiene como objetivo justamente conmocionar. Ese es su objetivo político y por eso es que automáticamente fue un atentado terrorista, los grupos lo reclaman, porque esa es la forma de demostrar su poder. ¿Vos lo analizás básicamente como una guerra religiosa? No, me parece que sí hay un clivaje religioso que es importante y que hay que tener en cuenta, pero me parece que también hay otras cuestiones que son un poco más elementales, que tienen que ver con los recursos que hay debajo. Sí, primero la posición estratégica de Israel. Recién Graciela hablaba de los acuerdos de Abraham. Hay otros acuerdos que se firmaron justo ahora en el G20 en Nueva Delhi. En realidad un acuerdo viejo, pero que Estados Unidos lo volvió a promover, que es el IMEC. Es básicamente el corredor India-Medio Oriente que llegaría hasta Europa, sobre todo hasta Grecia. ¿Cuál es la idea de eso? Es básicamente profundizar el comercio entre Europa y la India, usando Medio Oriente como corredor, ¿no? Entonces, desde ese punto, Europa necesita recursos energéticos, la India necesita recursos energéticos y Europa quiere diversificar sus relaciones de China, buscando otro productor de productos relativamente baratos como India, y desde ese punto, digamos, hace como una cobertura frente a posibles riesgos de China que se lo ve, digamos, de una manera más negativa que nosotros. Israel, digamos, también forma parte de ese corredor. Básicamente es India, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Israel, Grecia, y de ahí de Grecia ya entra Europa. Y muy interesante esto que decía Graciela, porque en última instancia yo sí creo que acá lo fundamental era obligar a Arabia Saudita a tomar una posición frente al conflicto. Arabia Saudita no tiene normalizadas las relaciones diplomáticas con Israel, o sea, no hay una embajada saudí en Tel Aviv o en Jerusalén, si ya para Jerusalén sería otra dimensión de problema político, ¿no? Pero no hay una embajada en Tel Aviv, lo que eso hace que no reconozca el Estado de Israel. Sin embargo, hacía mucho tiempo, sobre todo por la cobertura de Estados Unidos, que tenían una relación informal. Con esto ya, de hecho, Arabia Saudita sacó un comunicado diciendo que apoyaba la causa palestina y que repudiaba la respuesta de Israel. Hay una mirada de los medios argentinos, de algunos medios argentinos, de tratar a todo lo que tenga que ver con lo que viene de Medio Oriente hacia Israel como terrorismo y del otro lado al revés, digamos. Se vio también en hay el una debate. Grieta, digamos, Sí, la grieta política extendida al conflicto de Medio Oriente. En el debate, ¿no? Exactamente, con Miriam Bregman haciendo un gran esfuerzo por no considerar una agresión ni una invasión lo que había ocurrido. Es complejísimo el tema ahí. La pregunta es si es una guerra o no. Sí, hay un conflicto. Es una guerra asimétrica. Esa es la definición. Bien. Porque no es un Estado frente a otro Estado. En el sentido de que hay un ejército regular, claramente identificable, uniformado, que usa una bandera. Acá lo que ese es el gran problema del terrorismo. Exactamente. Al ser grupos insurgentes, no sabemos quién nos va a atacar, básicamente. Entonces, desde ese punto hay que tener cuidado. Por eso yo, la verdad, estoy usando muy livianamente terrorismo. Pero ahora la pregunta es, yo dije una definición, si lo de Hamás es terrorismo. Hay algunos que consideran que sí, otros que no. Sí, el gran problema es justamente esta identificación de quién es el enemigo. Y eso genera estas guerras preventivas en donde se ataca blancos, que parecen civiles, pueden no serlo. Pero esta vez los ataques de Hamás sí fueron sobre blancos civiles, adrede y casi exageradamente a la vista el ataque a los civiles. Lo mismo puede decir Hamás con respecto a Israel y Israel con Hamás, ¿no? Desde ese punto, yo creo que es la gran dificultad que tiene este conflicto. ¿Quiénes son los bandos y quiénes son verdaderamente los combatientes? Porque en Israel, digamos, yo creo que por una cuestión de protección, y me parece, acá sacando de un lado la moralidad, ¿no? Tratando de hacer un análisis de otro punto de vista más estratégico, Israel tiene un interés por sobrevivir que lo hace llevar a cabo una estrategia de defensa poderosísima, y en esa estrategia de defensa podemos pensar en lo que fue la guerra de los 6 días, por ejemplo.
se llevan a cabo estos ataques que son preventivos ante la amenaza de un ataque. Este no fue el caso, ¿no? No, Acá totalmente. claramente hubo- En este caso, además, ha sido tan humillante, me parece, el modo en que se vulneró todo su esquema de seguridad, que están como obligados a un ataque todavía más fuerte que los habituales. Y es la gran pregunta, y también yo he escuchado distintos análisis de acá. La verdad es que uno se va a saber hasta dentro de 50 años ¿Qué pasó? si es que pasó, cómo fue la filtración, porque el Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel, tiene unas capacidades que tienen muy pocos servicios de inteligencia a nivel global, y que se pase un ataque así es extraño. Hay algunos que hablan de que fue una movida de Netanyahu, para Netanyahu, el primer ministro de Israel, Exactamente. para, digamos, atraer todos los apoyos dentro de la política interna de Israel, porque Netanyahu había promovido una reforma judicial que le había restado legitimidad al gobierno. Tipo Bush con las torres Claro, gemelas. entonces se está hablando de la posibilidad de que haya sido un atentado de falsa bandera. No sé, porque también cargarse miles, yo leía, creo que el último dato, 1900 muertos, el que yo vi hoy. Entre ellos, 7 argentinos y 15 desaparecidos. Hay toma de rehenes, o sea, es una situación crítica y me parece que para un atentado de falsa bandera se está jugando fuerte Ya son Netanyahu, cosas si que está cuesta jugando a mucho eso. que, Sí, también que puede ser. entren También, digamos, hablar de un atentado de falsa bandera es bajarle el precio a las capacidades de Hamás. Y recupero lo que decía Graciela. Irán Hamás participando tiene, ahí. también lo de Irán pasa lo mismo, en donde uno no sabe si participó. Claramente Irán tiene un interés en que esto ocurra. Si efectivamente actuó o no es otra cuestión. Es difícil pensar que Irán mínimamente no estaba enterado de lo que ocurrió, a través de todos sus múltiples tipos de fuerzas que tiene a partir de la Guardia Revolucionaria y del ejército regular de Irán. Pero bueno, y la otra posibilidad es simplemente eso, que Hamás tiene verdaderas capacidades para vulnerar el sistema de defensa israelí. ¿Crees, como ya mucha gente lo ha señalado, que es un ataque de una envergadura similar a lo de las Torres Gemelas, sobre todo por la simbología, el Día del Perdón, los 50 años del inicio de una guerra? Entiendo la lógica, no sé, me cuesta, a ver, sí entiendo desde un punto de vista simbólico que puede significar algo similar. No sé si va a tener el mismo efecto en la realidad geopolítica del mundo, porque me parece que en realidad esto que ocurre pasa por la guerra de Ucrania. Yo creo que es la única forma de explicar, no sé si la única, pero me parece que es un factor no desdeñable de lo que está ocurriendo. Gracias por el tema de Torres Gemelas. Yo cuando venía pensando, digo, lo meto o no lo meto, porque para mí es importante. Las Torres Gemelas en algún punto es, no sé si el comienzo, pero sí el símbolo del comienzo de la crisis del orden unipolar estadounidense. O sea, Estados Unidos como el líder del mundo. Después de la Guerra Fría. Exactamente. Digamos, El periodo victorioso de Estados Unidos es esa década, digamos, entre fin de Guerra Fría, década larguita, digamos, 12 años, 10 años, en donde empieza a resquebrajarse sobre todo el sistema de alianza de Estados Unidos. Porque Estados Unidos empieza a actuar de manera unilateral y no ya de manera coordinada. Entonces, en algún punto, el liderazgo de Estados Unidos es cada vez más ilegítimo, por decirlo de una manera. Esto se da junto con el ascenso de China, que tiene intereses distintos a los de Estados Unidos, en algunas cosas contrapuestos, en otras cosas no tanto, y también una creciente asertividad por parte de Rusia, demostrada con el caso ucraniano. Entonces, básicamente, ¿cómo entiendo un poco esto yo? Todo el sistema, toda la seguridad o el trabajo de ingeniería que había hecho Estados Unidos para, de alguna manera, pacificar el mundo, empieza a entrar en crisis. Ucrania es la mejor demostración, en donde Rusia le compite ya liderazgo a Estados Unidos, al menos a Estados Unidos y sus aliados occidentales, ¿no? En todo lo que es Europa oriental, sí, bien digo. Y después eso va a generar que todos los recursos se empiecen a poner ahí. Entonces Estados Unidos ya tiene menos recursos, Occidente tiene menos recursos para estabilizar en Medio Europa, Oriente. en Armenia y Azerbaiyán, que también tenemos un conflicto, en Serbia y Kosovo tenemos un conflicto latente, también tiene los recursos en Asia-Pacífico, en Taiwán, en Japón, en Corea y ahora además Medio Oriente. Entonces me parece que se está esto desordenando el tablero. demuestra exactamente esta época de, esto es muy criticable lo que voy a decir, pero una suerte de mínimamente crítica a la globalización, una suerte de desglobalización, donde ya hay menos actores con capacidad para imponer o para hacer cumplir las normas, ¿no? Cuando hay conflictos de esta índole, como pasó con Ucrania, siempre está esa idea de
llegada de una tercera guerra mundial tan temida, pero bueno, en las charlas de café aparece de nuevo. Te digo la charla de café. Sí, está perfecto. Fue donde apareció en mi caso. Pero bueno, ¿qué pensás de eso? ¿Cómo entran a jugar ahí China y Estados Unidos? Estados Unidos juega fuerte. Sí. Bueno, si llegara a ser... Yo más que una tercera guerra mundial me preguntaría si no estamos en una suerte de nueva guerra fría en todo caso. Porque tenemos esta suerte de nuevo mundo de bloques. Claro. No está tan definido como lo que era la Guerra Fría, ¿no? Pero sí tenemos un mundo de bloques en donde hay una zona que tiende más hacia China y otra zona que tiende más hacia Estados Unidos. ¿Nos atacan directamente tampoco? Sí, pero sin embargo hay otra cuestión que es lo fundamental, que es la interdependencia. O sea, básicamente, China es uno de los principales destinos de las exportaciones de Estados Unidos y uno de los principales proveedores de importación, y viceversa. Entonces, esto no era Guerra Fría, porque la Guerra Fría, Estados Unidos, la Unión Soviética, Occidente y la Unión Soviética, eran dos mundos completamente aparte. Entonces, acá se generan, digamos, una dinámica de tensión, porque hay ciertamente una disputa por la hegemonía, por el liderazgo global y por básicamente definir las reglas. De eso se trata el liderazgo global, es decir, bueno, cuáles son las reglas que se cumplen. Pero en última instancia van a favorecer más a uno o a otro. Ahí si quieren puedo hacer un comentario sobre eso. Pero por otro lado, a la vez hay una necesidad mutua. Entonces la gran pregunta, ahora de lo que se habla es de esto del desacople. Si es posible que Estados Unidos y China cada vez comercien menos entre ellos, lo que ahí generaría cada vez más tensiones. Y esa es la relevancia de Taiwán. ¿Por qué es importante Taiwán? Porque Taiwán es el principal proveedor de semiconductores del mundo. O sea, los chips, las computadoras, las cámaras necesitan a Taiwán, básicamente, ¿no? Entonces, si Taiwán se fuera directamente a la eje de China, Occidente se queda sin microchips, a no ser que traspasen toda esa información y toda esa producción a Occidente. Y lo contrario, si Taiwán sigue siendo más pro-Occidente que pro-China y eventualmente deja a China sin servicios, todo el bloque oriental, es una simplificación esto, pero todo el bloque oriental se quedaría sin computadoras, y hoy los avances tecnológicos hacen que el rol de la tecnología sea cada vez más relevante, ¿no? Pensemos que estamos yendo hacia esta quinta generación, digamos, de tecnología, de Internet, que sería el Internet de las cosas y el boom de las inteligencias artificiales, que generaría una casi automatización de un montón de áreas de la vida. Y para eso las telecomunicaciones. Exactamente. Bueno, muy interesante, Manuel, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias, y nosotros terminamos con esta edición de Decisión 2023. Nos veremos el lunes que viene a las 20. Nos vemos. Buenas noches. Chau, chau.